terminaron la primera vuelta para la elección del decano del Colegio de Abogados de Lima. Bueno, no solo decanos, pero esta es ahorita la trascendente para nosotros. Y han pasado dos candidatos a segunda vuelta. Por un lado, tenemos a quien pasó en primer lugar con más de 19.000 votos. Tenemos a Delia Espinosa Valenzuela, la ex fiscal de la Nación, de la cual al menos acá hemos hablado muchísimo, porque su caso con la Junta Nacional de Justicia ha sido toda una telenovela. Y quien pasó en segundo puesto ha sido el abogado penalista, abogado defensor, Humberto Abanto Verástegui. Ciertamente ha habido una diferencia importante, ha habido una diferencia de 6.000 votos más o menos. Que el doctor Humberto Abanto ha tenido aproximadamente 13.000 votos. Ahora, ciertamente los dos están pasando a segunda vuelta. Y este sábado son las siguientes elecciones. Nuestra segunda vuelta acá en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde todos los abogados habilitados, aproximadamente 60.000, estamos invitados a votar. Bueno, invitados medio obligados porque hay multa, pero es lo usual, es un deber. Si el deber cívico de elegir al presidente, nosotros tenemos nuestro deber profesional ya de elegir a nuestro representante del Colegio de Abogados de Lima. Así que, primero, doctor Álvarez, ¿qué opinión? ¿Usted fue a votar a la primera vuelta? ¿Tuvo la oportunidad? Tal vez no fue a votar. ¿Y qué experiencias ha llevado No, yo he ido a votar de esta a fiesta? todas. Ya será la tercera elección en lo que va de año. Recordemos que primero fue la elección del representante del CAL ante el Jurado Nacional de Elecciones, luego la primera Claro. vuelta para elegir decano y ahora la segunda. O sea, ya es el tercer sábado que nuestro querido Colegio de Abogados de Lima nos invita, o no sé si en cierto sentido nos obliga a los abogados a votar, pero yo como agremiado responsable pues he cumplido a cabalidad con mi deber. Y doctor, ¿qué opinión le ha dado, antes tal vez de opinar o preguntar un poquito sobre los candidatos, sobre toda la gestión que ha ocurrido respecto a estas elecciones? ¿Ha sido mejor a Bueno, las anteriores elecciones que han habido, por ejemplo, en este colegio que hubo en Lince, el Melitón Carvajal? ¿Ha sido mejor? Tal vez ha sido un poco más caótico. ¿Ha sido ordenado? ¿Ha sido un poco accidentado? ¿Usted qué opinión se ha llevado sobre las la elecciones en verdad que general? cada año es el mismo caos. Bueno, cada año, cada 2 años en este caso. Yo creo que el Colegio de Abogados de Lima, en una ocasión yo recuerdo, era como 3 elecciones, si mal no recuerdo, se implementó el voto virtual. Ya disponemos de esas tecnologías. Entonces yo creo que eso es algo que la próxima gestión tal vez debería de hacer. Somos muchos agremiados en Lima y la verdad que es algo dificultoso y ni siquiera es un solo día de elecciones, sino que son 3 días de elecciones. Fíjese, elección del representante del CAL ante el Jurado Nacional de Elecciones, primera vuelta y segunda vuelta para elegir decanos. Total, 3 sábados que debemos de ir a votar. Y Entonces que yo creo que las ciertamente, cosas disculpe que lo corte, definitivamente podrían doctor, realizarse pero con mayor ciertamente han habido diligencia. cuestionamientos de por qué han sido fechas separadas. Entre la primera y la segunda vuelta tiene coherencia, por supuesto, de que haya una primera y segunda vuelta, pero se estuvo Ujú. cuestionando por qué separar al representante del Jurado Nacional, del CAL ante el Jurado Nacional de Elecciones, por qué ponerlo en una elección independiente, individual, si bien por un tema de logístico, de economía, podría haberse juntado al de esta primera vuelta que hubo en la San Marcos. Y bueno, tal vez como crítica yo también lo quiero decir de una forma correcta. Ha habido caos, pero creo yo que también es importante hablar del caos natural y propio de las elecciones. Es inevitable. Una fiesta electoral, como se le suele decir, de problemas administrativos o de logística que a veces se dan. Lamentablemente, muchas mesas no abren en su hora. Lamentablemente. Yo me acuerdo que en estas últimas elecciones fui a las 8:10 a mi mesa y mi mesa estaba cerrada. Mi mesa no abrió hasta las 8:45. Y no abrió, no porque no haya personeros, o mejor dicho, no porque no hayan los miembros de mesa,
no porque hayan faltado. Estaban adentro, solo que nos decían de que no les traían el equipo, no les traían los kits, no les traían las cédulas y no tenían el material para aperturar la mesa. Y bueno, se armó la cola ahí de abogados afuera de la mesa que me tocó. Pero, y esto, yo esto también lo digo incluso como una crítica para nosotros los abogados. Un problema que vi principalmente en la elección del representante ante la Junta Nacional de Elecciones, un problema que yo vi es que para votar tenías que estar habilitado. Bueno, ese no es el problema. El problema es que muchos abogados, a veces me incluyo en esta ecuación, somos irresponsables al momento de pagar nuestra colegiatura. Como es un pago mensual, sinceramente, a veces nos olvidamos, descuido o a propósito, pero nos olvidamos. Pero para ir a votar necesitamos estar habilitados. Y tantos abogados han pagado su habilitación el mismo día de las elecciones que colapsó el sistema. ¿Y cuál era la alternativa? Tenías que ir a la San Marcos, al local de votación, y había una mesa especial donde solo ibas a pagar y a pagar y ponerte al día en tu colegiatura, y luego tenías que ir a tu mesa a votar por quien desearas. Las elecciones que supuestamente debían durar hasta las 4, me acuerdo claramente porque estaba conversando en tiempo real con una amiga que fue a pagar su habilitación, su colegiatura. Me dijo que terminó de pagar, de habilitarse recién a las 4:15, 4:20. Y cuando se fue había una cola enorme. Y que se fue a su mesa para ver si aún habían votaciones, porque obviamente ya se habían excedido de las 4, pero me dijo que sí. Y que al final se estuvo votando de forma excepcional hasta las 5:30 aproximadamente. Claramente un exceso en el tiempo. Atribuirle a nosotros esa culpa es un mea culpa por parte de los abogados. Ahora me aseguro con bastante cautela de estar habilitado. Yo estaba habilitado en ese momento por poco, por un par de semanas creo, pero ciertamente es un mensaje para todos los abogados que nos vean, tomemos esa precaución. Y ahora, doctor Álvarez, quiero preguntarle sobre los candidatos. Por supuesto, sin preguntarle directamente por tal vez usted quién desee votar, ¿cuál es la opinión que usted tiene acerca de los candidatos, tanto de Delia Espinosa como de Humberto Abanto? Bueno, respondiendo a su pregunta, creo que ambos candidatos tienen dos perfiles muy distintos y muy interesantes. En primer lugar tenemos a la señora Delia Espinosa, exfiscal de la Nación, creo yo conocida ya por todas estas alturas por el enfrentamiento que hubo, si es que queremos llamarlo de alguna manera, ¿no?, con la fiscal Patricia Benavides, digamos, una de las grandes telenovelas, por llamarlo de alguna manera, de nuestra crónica judicial, es conocida por eso, y su gestión como fiscal de la Nación, ¿no?, que ha sido, pues, ha tenido cercana, altibajos, pues, ha sido muy cargada su gestión. Sí, correcto, a determinados sectores. Y en otro lado, pues tenemos al doctor Abanto, que, si mal no recuerdo, justo fue abogado de la doctora Benavides, ¿no? Exacto, de Patricia Benavides. De la rival de la doctora Espinosa. Entonces, son unas elecciones, la verdad, una segunda vuelta, al menos en términos políticos, bien interesante, ¿no? Por un lado tenemos a una funcionaria de carrera y por otro lado tenemos a un litigante. Ambos yo creo que muy encajados dentro de su arquetipo. Entonces, la doctora Espinosa pues tiene un programa electoral más basado en la transparencia y en la anticorrupción, mientras que el doctor Abanto tiene una propuesta electoral que a mi juicio es interesante porque se centra en una cuestión muy particular y muy importante que otros candidatos no han tratado, y por ese motivo que yo personalmente me puedo inclinar más por el doctor Abanto. Si bien no lo conozco personalmente, ni he tenido trato con él, ni tengo ningún trato con su equipo, pero sí he tenido ocasión de escucharlo en las redes sociales y en diversos medios de comunicación, y el doctor señala algo que es muy cierto.
los abogados estamos desprotegidos ante las entidades. Por ejemplo, por defender a integrantes de un penalista que defiende integrantes de una organización criminal, por el mero hecho de serlo ya, de ser defensor, ya puede ser investigado en muchos casos por el Ministerio Público por formar parte de dicha organización, por ser el brazo legal. Se han producido últimamente allanamientos a estudios de abogados. Cuando los abogados vamos a los penales, a las comisarías o a varias entidades del Estado, sufrimos, la verdad, maltrato. Claro, si usted, por ejemplo, doctor, seguro ha ido en varias ocasiones a los penales, por ponerle un ejemplo, por así decirlo, que puede ser, que tal vez no sea el ejemplo más trascendental, pero creo que es muy ilustrativo de lo que yo estoy señalando. ¿En qué condiciones se encuentran las salas de abogados de muchos penales? El Sucias. único medianamente Mal decente es estado. Ancón Uno se 1. siente ahí, yo me ensucio la camisa, me ensucio el terno de polvo. El Estado no está dando a los abogados el trato que nos merecemos, porque nuestra función dentro de la Administración de Justicia es una función importantísima, y eso lo dicen todos los organismos supranacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los abogados somos un pilar fundamental del sistema de justicia porque protegemos los derechos fundamentales de las personas. Y lamentablemente no recibimos un trato correcto con el Estado. Entonces, creo que ambos son buenos candidatos. Comparto también la postura de la doctora Espinosa, pero me llama más la atención lo que señala el doctor Abanto en el sentido de, a mí como abogado litigante, por lo menos, en el sentido de la desprotección que los litigantes tenemos frente a las entidades del Estado. Entonces, como le digo, yo no tengo el gusto de conocer personalmente al doctor Abanto, pero habiéndolo escuchado, concuerdo en gran medida con sus propuestas y con su discurso como candidato, en el sentido de que el Colegio de Abogados de Lima, como representante de sus agremiados, debe de exigir al Estado, a los poderes públicos, que esta situación cambie, que los abogados recibamos de las entidades del Estado, del INPE, del Poder Judicial, de la Policía, del Ministerio Público, el trato que nos merecemos, y de que el INPE también mueva ficha y tome cartas en el asunto para acabar con esta desprotección legal que lamentablemente muchos penalistas y abogados de todo tipo o litigantes de todo tipo tenemos por el mero hecho de hacer nuestro trabajo. Entonces, en este sentido, si bien considero, no voy a menoscabar el trabajo de la doctora Espinosa, pero a mí en lo personal me llama más la atención el discurso del doctor Abanto. Estaba mencionando, bueno, también quiero tal vez compartirlo como anécdota, que no sé si se me llegó a escuchar, pero mencionaba que dentro de todos los penales que he visitado, el que tiene una infraestructura un poco más decente para la atención de los abogados es Ancón 1. Y digo un poco más decente porque sí tiene su habitación, tiene con su pantalla, bueno, su vidrio templado, sus teléfonos para comunicarse. El lugar está muy sucio, sí, está muy sucio, y ni hablar de algo tan básico como el baño de abogados, ni siquiera estamos hablando del baño del penal, sino del baño de abogados. Pero otros penales, como por ejemplo el penal de Chorrillos, el penal de mujeres, no tienen una zona de atención a abogados. Yo me acuerdo que cuando he tenido ahí alguna clienta detenida en Chorrillos, y cuando desde la primera vez que entré a ese penal, la atención a los abogados es en unas banquitas que hay afuera de una cafetería dentro del penal, una cafetería dirigida por las mismas, por las mismas internas, pero no es un lugar idóneo, es como si te sentaras afuera de cualquier cafetería de barrio en unas mesitas a conversar, donde claramente entre todos se atropellan hablando. Y ni hablar de Lurigancho, porque en Lurigancho, aparte de que la habitación que hay no es la adecuada, aunque al menos sí tienen habitación a diferencia de Chorrillos, te cobran por llamar a tu interno. Tienes que ir obligatoriamente con sencillo, tienes que ir con 3 soles, que le das a una persona encargada que incluso tiene su chaleco distintivo como para que sepan, yo me encargo, me pagas a mí, yo te lo traigo. Le pagas, pones el nombre del interno, el pabellón, y te lo traen en 5, 10, 15 minutos, ahí depende. Pero tengo que pagar para ver a mi patrocinado.
cuando lo único que debería gastar sería mi propia ida y vuelta, que obviamente es lo lógico, pero dentro del penal. Y encima no es un dinero que aparentemente vaya al INPE, como una especie de tasa, porque a quien se le entrega el dinero es a los mismos internos. Pero bueno, eso es un poquito de la realidad penitenciaria, la verdad, muy, muy anecdótica en algunos aspectos. Pero tal vez ya, regresando al tema y para no perdernos. Hay comentarios positivos y negativos para ambos candidatos. Por ejemplo, también para todos los que nos escuchan, algo positivo que se dice sobre la doctora Delia Espinosa es que, independientemente de su experiencia como abogada y como fiscal, tiene experiencia en gestión, precisamente por el cargo de fiscal de la nación y lo que implica que es la administración del Ministerio Público en general. Tiene esa experiencia que exige un rol de decano. Y eso es un pro a favor de la doctora Espinosa. Un contra que se dice mucho es que ella casi toda su vida ha sido fiscal, funcionario público, y que no conoce de primera mano cuáles son las necesidades de los abogados defensores, que son, por supuesto, el grueso, no exclusivo, pero el grueso del Colegio de Abogados de Lima. Lo cual también es un punto ciertamente acertado. Tal vez le falta un poquito más de experiencia en ese aspecto, porque como fiscal y como gestora aparentemente es mejor que el doctor Abanto, aparentemente. Por otro lado, el doctor Abanto, su punto a favor, que se menciona entre otros por supuesto, es precisamente el que está en contra del doctor Espinosa, que es, como toda su vida ha sido defensor, muchos años de experiencia, conoce muy bien las necesidades de un abogado. Y es justo ese pro va en la línea que usted está señalando, doctor Álvarez, de que conoce mejor las necesidades, conoce mejor la desprotección que tenemos, y que en esa línea quiere defendernos, abogar por nosotros y nuestras necesidades. Una postura en contra que se tiene de él es precisamente que, como el doctor Abanto tiene un par de investigaciones como presunto brazo legal de organizaciones criminales, que se dice que él quisiera ser decano y luchar por este tipo de situaciones hacia los abogados, porque busca un beneficio personal. Pero bueno, ahí está un pro y un contra de cada uno de los candidatos. Todos, por supuesto, desde su perspectiva individual, podemos decidir por quién deseamos votar. Doctor Álvarez, una consulta. Claro, usted que ha estudiado en España... Efectivamente, el doctor Abanto, ninguno de los candidatos, por así decirlo, pues ambos tienen sus pros y sus contras. Pero, como señalo, ¿no? El doctor Abanto yo creo que tiene un discurso, o tiene en todo caso unas propuestas electorales que en lo particular a mí me resultan mucho más atractivas para un abogado litigante que lo que propone la doctora Delia, ¿no? Que sí es cierto que se puede señalar que tiene muchísima más experiencia en gestión pública. Pero las propuestas del doctor Abanto resultan más atractivas, yo creo, para un abogado litigante. De acuerdo. Y doctor, justo le estaba preguntando, no sé si usted pudiera compartirnos un poco de... ¿Existe un colegio de abogados en España? Porque usted ha estudiado allá, bueno, posteriormente vino acá. Igualito, y bueno, igual a como es acá, cada ciudad tiene su colegio de abogados. La diferencia sustancial es que en España y en general en toda Europa el voto no es obligatorio. La colegiatura es obligatoria, también hay que pagar las tasas todos los meses. Eso creo que es un sistema creo que es el sistema de los colegios, también hay colegios de médicos, colegios de ingenieros, colegios de arquitectos. El sistema de colegios profesionales funciona igual que acá, con la diferencia de que las elecciones, porque el pago de las cuotas también es obligatorio, pero la diferencia más sustancial es que allí en general las elecciones no son obligatorias. Ninguna elección es obligatoria ahí. O sea, ni a nivel del Estado, ni a nivel de gobiernos regionales, ni a nivel de colegios profesionales. Uno vota si quiere. Lo que sí es obligatorio es el miembro de mesa, cuando a uno le llaman para que sea miembro de mesa.
Pero salvo que uno no tenga la obligación de ser miembro de BESA, el voto es totalmente facultativo. Si uno no va a votar, no pasa nada. Pero el funcionamiento es igual, en esencia. El funcionamiento por lo demás es igual. Cada ciudad tiene su propio el Colegio de Abogados de Barcelona, Colegio de Abogados de Madrid y la colegiatura para el ejercicio de la profesión es obligatoria.